En Universal Studios Japón, en Osaka, se encuentra el primer mundo de Super Mario, inaugurado en 2021. Vamos a conocerlo, así que ¡here we go! Super Nintendo World es una tierra temática ubicada en los estudios Universal de Japón, por lo que no es un parque independiente en sí. Super Nintendo World, a su vez, consta de dos lands, la tierra de Super Mario y la tierra de Donkey Kong. En este vídeo nos vamos a centrar exclusivamente en la zona de Super Mario. Una vez que ya estamos oficialmente en esta tierra, nos espera esta bonita entrada en la que nos podemos tomar una fotografía de recuerdo. Ahora entramos por la tubería que nos conduce al castillo de Peach, inspirado en el de Super Mario 64. Salimos por la puerta principal del castillo y nos encontramos de frente con todo el reino champiñón. Las vistas son espectaculares desde este nivel superior de la tierra. Las cámaras no le hacen justicia. Y ya para empezar de verdad la acción, hay una oportunidad de fotografía con Peach. Aunque esta zona principal no es muy grande, está llena de detalles por todas partes que nos recuerdan a los videojuegos, y las sensaciones son de constante estímulo visual, con mucho colorido, dinamismo e inmersión. Las vistas desde este punto son hipnóticas y nos ayudan a situarnos perfectamente. Ahora bajamos a nivel inferior para tener otro ángulo. Si quieres saber cómo acceder a esta tierra de Super Mario gratis, más adelante lo comentaré, incluyendo una sorpresa. Si quieres seguir disfrutando gratis de contenido bonito y de calidad, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, dale a like y comparte el vídeo. Aquí se encuentra la cafetería de Toad, Kinopio en japonés. Normalmente es necesario acudir a esta entrada para obtener un ticket con un horario de retorno. Y si estos se han acabado, puedes hacer fila por si acaso, pero no garantiza el acceso. Este restaurante, en el que disfrutarás de los platos cocinados por el chef Toad, es de servicio rápido. Además, en esta tierra también hay un puesto de snack de Yoshi y un puesto de palomitas. Te dejo los enlaces de los menús y sus precios en la descripción. Ahora subimos por las escaleras para dirigirnos a la primera atracción, dentro del castillo de Bowser. Como veis, los tiempos de espera suelen ser muy largos, por lo que hay opción de subir por la Single Rider. Las sensaciones son increíbles nada más entrar. De hecho, nos encontramos con una estatua gigante de Bowser tras subir por las escaleras. Aunque las esperas se pueden hacer muy largas, a la fila no le falta detalle alguno, con un ambiente misterioso, pinchos y puertas pesadas, así como numerosas referencias del universo de Mario. Esta primera parte es muy tenebrosa. Mario Kart Koopa's Challenge es un recorrido inmersivo que usa realidad aumentada en los circuitos más famosos del juego de carreras. Es como si viviéramos una carrera de verdad.
Recibimos la gorra de Super Mario, crucial para disfrutar de la experiencia en realidad aumentada. Seguidamente, nos dirigimos a la sala donde se muestran las instrucciones del juego. Al tratarse de una atracción interactiva, es muy importante prestar atención a las reglas y obtener la mayor puntuación posible, ya que al principio puede resultar lioso. De lo contrario, el equipo Koopa ganará. No obstante, es posible disfrutar de la experiencia quitando las lentes de realidad aumentada, pero se trataría de un recorrido normal sin interactividad. La atracción dura unos 5 minutos. Nada más terminar la atracción, salimos por la tienda de Mario Motors, donde podemos encontrar gran cantidad de souvenirs, pero no es el único lugar. Mires por donde mires, esta tierra es espectacular. Ahora nos dirigimos a la segunda atracción, Yoshi's Adventure. Aquí las filas no son tan extensas como en la atracción de Mario Kart, pero igualmente son largas. La zona de espera es más reducida, pero también está muy bien inspirada en el mundo de Yoshi, como Yoshi's Island. Si cuentas con una Power Up Band, podrás interactuar con algunos elementos de la fila, como las frutas que se iluminan. Además, en la fila normal se encuentra el mapa de la búsqueda del tesoro. También podemos disfrutar todos del adorable Toadette. En la zona de carga ya vemos lo tranquilo que va a ser el recorrido. Los Yoshis pasan de manera continua y sin parar. Aunque pueda parecer una atracción para niños, lo cierto es que es para todos los públicos. Si bien no hay subidones de adrenalina, desde aquí se obtienen otras vistas increíbles de todo el reino champiñón. Además, esta atracción no existe en el Super Nintendo World de Hollywood, en Los Ángeles. Además, nos hacen una foto que podemos comprar como recuerdo. Subidos a bordo de un Yoshi, vamos en búsqueda del Capitán Toad para buscar un tesoro. Por el camino debemos encontrar 3 huevos de diferentes colores y presionar el botón correcto. La parte menos positiva de esta atracción es que es corta, pero igualmente merece la pena.
Como veis, el personal del parque es muy amable y simpático. Detrás de esa lona se encuentra el acceso a Donkey Kong Country, la otra tierra de Super Nintendo World recién inaugurada en diciembre de 2024. Ya va siendo hora de ir de compras, en este caso en One Up Factory, la otra gran tienda de esta zona de Super Mario. En los parques temáticos de Japón, si bien los precios son más elevados por tratarse de un parque de diversiones, lo cierto es que resultan más económicos que los parques europeos y americanos. Como estamos viendo, en esta zona central hay varias oportunidades de fotografía con los personajes más queridos, como Toad, Mario y Luigi. Una vez que ya hemos disfrutado de merchandising, vamos a disfrutar de manera más interactiva con la Tierra gracias a la Power Up Band. Se trata de una pulsera que nos permite vivir más aventuras, como recoger monedas en los famosos bloques o realizar minijuegos exclusivos para quienes las posean. Hay varios puestos donde poder adquirirlas a lo largo del land y podemos elegir entre varios personajes. Además, es más económica que en los parques americanos y allí también es compatible. En esta zona se concentran los juegos, o mejor dicho, desafíos, que se pueden disfrutar con la Power Up Band. Si logras completar el desafío, se te adjudica una llave para el gran reto final, para el que son necesarias 3 llaves. Además, la Power Up Band nos da acceso a los mundos subterráneos. Con una pulsera pueden entrar 2 personas en total.
Aquí también podremos colectar más monedas y objetos con un toque misterioso, aparte de disfrutar de minijuegos. No es obligatorio hacer la fila de espera en cada desafío, pero eso significa que no podrás optar por una nueva llave para el desafío final. Aquí es donde desbloqueamos el acceso al desafío final con Bowsy, al que tenemos que derrotar para traer de vuelta el hongo dorado. Evidentemente, no se puede pasar si no se han conseguido las 3 llaves. La información se puede consultar tanto en la app como en estas pantallas táctiles, así como ver el ranking de otros visitantes. Además, estate atento porque hay varias entradas a los mundos subterráneos, donde vivir más desafíos y aventuras. Ya cayó la noche en Super Nintendo World, un momento en el que la Tierra se transforma con sus luces. Eso sí, anochece aproximadamente 1 hora y media antes que en Madrid, España. Mientras disfrutamos de las vistas nocturnas, es hora de saber cómo entrar a esta tierra de Super Nintendo World. Lo primero, evidentemente, es adquirir las entradas normales de Universal Studios Japón. Luego hay 2 opciones: garantizarse el acceso a Super Nintendo World mediante pases de pago o bien mediante un pase gratuito. La primera opción es adquirir el Universal Express, que sale a la venta unas semanas antes. Es un pase rápido para algunas atracciones, hay distintos tipos, no es económico, pero sí garantiza la entrada a esta tierra en un horario determinado. Se agotan rápidamente y cuanta más afluencia y menos disponibilidad de pase quede, más caro resultará. Por suerte, la web oficial del parque facilita varios sitios confiables donde adquirirlo. Con respecto al pase gratuito, se llama Area Time Entry Ticket. Este se adquiere el día de la visita, una vez dentro del parque. Se adquiere en la aplicación del parque, aunque si hay dudas, el personal del parque os puede ayudar a adquirirlos. El problema es que hay que llegar temprano porque se pueden agotar. Igualmente podrás escoger un horario en el que acceder al área de Super Nintendo World. Y respecto a la sorpresa que comentaba al inicio, si adquieres el pase express de pago, tendrás la oportunidad de entrar a esta tierra 2 veces, ya que también puedes adquirir el pase gratuito de acceso. En cualquier caso, hay que tener cuidado con los horarios de cierre del parque, ya que las atracciones cierran antes teniendo en cuenta los tiempos de espera. Por ejemplo, si el parque cierra a las 10, no es nada recomendable dejarse para las 9:30 las atracciones, porque su entrada ya podría estar cerrada, no ocurriendo lo mismo como en otros parques del mundo en los que puedes acceder incluso a las 9:59. Esta es toda la información que debes saber para disfrutar de la tierra de Super Mario en el mundo de Super Nintendo de Universal Studios Japón, en Osaka. Una visita imprescindible para los amantes de la franquicia que creará momentos imborrables en la memoria.